Oigan, les voy a platicar algo. El otro día estaba en una sobremesa con gente verdaderamente brillante. Gente que ha leído impactantemente, que tiene un nivel de cultura de que se te cae la baba. De esas sobremesas que dices, wow, todo lo que estoy aprendiendo con todas estas personas. Y era una mesa pues, bastante amplia, ¿no? Y de repente salió como, bueno, Mora, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues soy psicóloga. Y empezó un debate. Y necesito que podamos platicar de esto porque me sorprendió muchísimo. En el que vale la pena o no vale la pena, o es necesario o no es necesario ir a terapia. Y entonces, pues me quedé en shock, pero más allá del shock, quizás hasta me decepcioné un poco de estas personas que yo admiro tanto. O sea, como cuántos opinaban que sí hay que ir, y cuántos que no. 8 personas que no y yo solo que sí. Wow. Ajá. Entonces, me quedé pensando como, ¿cómo es posible que esta gente tan brillante que yo admire tanto no crean que es importante ir a terapia, no crean en la psicología, ¿no? Y entonces empezaban a tener estos argumentos como de, no, pues voy y lo platico con mi mejor amigo, ¿no? No, yo voy y le platico a mi esposa. Y dije, oye, no, siento que hay que hacer un capítulo de por qué sí deberíamos ir a terapia. Qué cañón. 100. ¿Y cuáles eran sus argumentos? O sea, más allá de lo puedo hablar con mi esposa o con mi mejor amigo, ¿qué argumentos tenían en contra? Que genuinamente creen que no lo necesitan. A mí me da curiosidad que te hayan preguntado de ¿voy o no voy a terapia? O sea, ¿lo necesito o no lo necesito? ¿Qué le contestaste, Mora? No, pues que sí. O sea, creo que contesté como lo que pienso genuinamente. O sea, y además, pues como psicóloga, ¿no? Para nosotros, como siempre decimos, es canasta básica ir a terapia. Y les dije eso un poco. Como imagínate, wow, que además fueras a terapia. Yo soy Mora. Yo soy Uriel. Yo soy Sara y esto es Más allá de la persona. La neta sí, es impresionante cómo sigue habiendo cierta resistencia. Y bien sabemos que en parte es la resistencia a lo que vas a descubrir en la terapia. Pero creo que no nada más. Creo que también sigue estando como este preconcepto de que alguien que nunca ha ido a terapia tiene como una palomita en su CV, como de nunca lo necesitó. Y por donde está hoy en día la psicología, creo que ese ya es un error. Es una idea anticuada que ya no viene al caso. Pero entiendo que quizás es lo que muchos de ellos siguen teniendo en mente. ¿No crees que venga de estos mitos que antes decían los papás, ¿no? Y los abuelos, no, si vas al psicólogo estás loco, o si vas al psicólogo, o sea, te vas a enfermar más, que cómo crees, que cómo existen. Sí, también sabes qué dijo uno de ellos, y me da un poco de risa, la verdad, pero dijo, el psicólogo no te quiere curar porque entonces deja de obtener un ingreso. Y también o sea, se No, me bueno. abrió el cerebro, yo como, ni al caso, es totalmente al revés. Sería como si dijeras, no, mi entrenador del gym no quiere que yo enflaque porque entonces voy a dejar de venir al gym. Claro, o lo voy a dejar de necesitar, ¿no? Que es lo que él está diciendo, ¿no? Como siempre me va a retener, ¿no? Y es como, no entienden que es un proceso personal, ¿no? Exacto. ¿Alguno de Que ellos está- tenía mucha experiencia en terapia? No estoy del todo segura. Sé que hubo algunos que mencionaron que fueron a terapia cuando eran jóvenes, o chicos incluso, o sea, de niños. Pero y alguno por ahí se echó uno como, ay, yo fui hace poco, ¿no? Hace 2 años, algo así, y fui a 5 sesiones, me sirvió perfecto, me enseñó muchas cosas de mí mismo, pero ya no necesité regresar. Claro, sí. Ninguno había tenido un proceso psicoterapéutico largo, profundo. También creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, alguien que nunca ha ido a Japón y te dice, no, qué horror, ¿para qué vas? El peor país, pues como que su opinión pierde mucha credibilidad. No conozco a nadie que me diga, yo hice una psicoterapia muy buena, muy profunda, estuve 4 años y me arrepiento completamente. La verdad es que qué pérdida de tiempo. No me ha tocado que nadie me lo diga. O sea, digo, no todas las terapias tienen que durar 4 años. Hay terapias que pueden ser más cortas y sirven muchísimo, pero así como que me digan 5 terapias y yo ya me di de alta, casi, casi como si fuera el doctor. O sea, se me hace ridícula su respuesta.
A mí me pareció, o sea, independiente que me sorprende que gente tan, de verdad, como con tantas capacidades tenga esa limitante en la vida. Sí, o sea, como que, ¿cómo le puedo, o sea, yo lo que quisiera platicar ahorita con ustedes es cómo le podemos decir a la gente, sí, anímate a ir a terapia, porque sí vale la pena ir a terapia y por qué salirte de esa zona de confort de no querer ir a terapia, independiente que venga desde un estigma social, desde el ir a terapia está para locos, ¿no? O sea, nos Sí. salgamos un poco del Sí. estereotipo. O sea, yendo hacia allá, creo que es importante contestar algo de lo que tú dijiste, Sara. 5 sesiones, o sea, ¿qué onda con eso? A ver, hay terapia breve. Hay modelos de terapia breve, funcionan, están diseñados para trabajar generalmente en 12 sesiones. O tienes la cognitiva conductual que siempre va a ser superficial, aunque estés mucho tiempo. Y ok, está bien. Ese tipo de cosas tienen su lugar, te pueden ayudar. Pero donde creo que nosotros realmente podemos aportar y donde vale más la pena explorar un poco es en qué pasa en las terapias profundas. Si quieres, puede ser menos de 4 años, pueden ser 1 o 2, pero sí en estos espacios donde realmente te tomas el tiempo de revisar tu vida y de ir más profundo, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué la gente va? ¿Y por qué creemos? No sé si la palabra es que necesiten, pero sí que todo mundo debería al menos intentarlo o darse la oportunidad. Pensarlo como darse la oportunidad me gusta, porque sí es verdad, no sé si todo el mundo lo necesita, creo que a nadie le sobra, ¿no? Porque podemos partir desde que hay 2 objetivos para ir a terapia. Uno es, estoy teniendo X tipo de dolor en la vida, estoy transicionando por un cambio, estoy en un duelo, ¿no? Acaba de pasar algo que hizo que mi vida tuviera un shift muy importante. Tengo síntomas. Tengo síntomas, ¿no? O los diagnósticos famosos. Sí, existe una razón visible, ¿no? O sea, tangible de que llegan a la consulta. Y negativa. Y negativa, claro, que les está trayendo consecuencias. Y que la segunda es simplemente quiero ir a terapia porque quiero ver qué onda conmigo. Esa me encanta. Me encanta. Quiero conocerme más. Quiero saber quién soy. Quiero saber por qué me siento como me siento. Quiero saber cómo ser mejor persona. Eso para mí se me hace... Los que llegan a terapia sí es como wow, ¿no? Es como mi máximo. Yo también lo creo. Y de hecho, cuando un paciente llega con esa idea o cuando en su proceso eventualmente llega a esa idea, es cuando neta se pone interesante el proceso de transformación. Claro, el chiste es llegar a la terapia. Por algo Sócrates dijo, una vida no examinada no vale la pena ser vivida. Porque si no sabes quién eres, quién has sido, para qué has sido lo que has sido, entonces, ¿qué es estar vivo? Es un proceso automático, flotando, llevado por las masas, a veces para acá y a veces para allá, o a lo mejor llevado por heridas de la infancia, todavía peor. ¿Y a dónde vas? ¿Y qué sentido tiene? ¿Qué jugo le estás sacando a la vida? Entonces, creo que esa es una primera carta importante que en esa sobremesa yo jugaría, ¿no? A ver, o sea, ¿qué me están diciendo? ¿Que Sócrates estaba equivocado o qué? Ok, y si nos vamos, por ejemplo, a déjate tú ya examinarte tu vida, porque ese es como el fin, ¿no? El fin más bonito para un psicólogo, que tu paciente quiera examinar su vida. Pero si nos vamos bastantes pasos abajo y nos vamos a todas estas dolencias, a los síntomas, como a lo que es funcional, lo que te ayudaría de una terapia para que seas más funcional. ¿Nunca les ha pasado que vienes en un Uber y de repente el chofer del Uber se empieza a quejar amargamente de su esposa, por ejemplo? Independiente si sabes si tú eres psicólogo o no y te pregunto, no importa, pero te empieza a contar todo de su vida. Y de repente volteas y dices como, bro, tú sí deberías ir a terapia. O sea, necesitas que alguien te esté escuchando y que no sea un desconocido, ¿no? Y así creo que nos pasa a todos. O sea, quedan por hecho como que, ya fui a la manicurista, ya fui aquí, ya le pedí consejo, ya lo chismeé, ya lo saqué y entonces estoy bien, ¿no? Sí, pierde mucho la esencia de verdad quererse trabajar como personas. Es como lo escupen y creen que ya están bien. Y no es así, o sea, tiene un sentido mucho más profundo ir a la terapia que nada más como decir, ya le conté a mi amiga, ¿no? Ya había esto, ya escuché a la coach. ¿Y ¿no? sabes qué será? O sea,
algo que creo que pasa mucho es que cuando pides un consejo, estás tratando de delegar la responsabilidad. Si cuentas tu historia con tu pareja y todo mundo te dice, no, pues yo le cortaría, igual dices, ¿sabes qué? Sí, le voy a cortar. Ok, padrísimo. No asumiste la responsabilidad de evaluar lo que te pasó y de construir tu identidad en esa toma de decisión. Te fuiste por el camino fácil. Y justo, aprovechando para criticar otra vez un poquito a esas terapias más superficiales, es lo que puede pasar con un coach o con una terapia menos profunda, que le depositas esa misma responsabilidad del consejo, la guía o la recomendación al terapeuta y el terapeuta te facilita la vida diciendo qué hacer. Pero en cambio, ¿qué pasa con alguien que te devuelve la pregunta? Y te dice, ok, sí, te pasó todo esto, pero ¿qué piensas tú y qué sientes tú al respecto? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y ahí es en donde se empieza a abrir realmente el valor de lo que es venir con una persona formada que te sabe escuchar, te ofrece interpretaciones, pero te devuelve a ti la responsabilidad de construirte y de trabajarte, de elegir. Claro, regresando un poquito a lo que tú dijiste de esta parte en donde me quito la responsabilidad y se siente delicioso, ¿no? Es como, ya lo eché, me quito la responsabilidad. No nada más es eso, es escucho lo que quiero escuchar. Se lo cuento a la persona que sé que me va a contestar lo que yo quiero escuchar. Eso está y es cañón. como, oh, ya me quito la responsabilidad, ya se fue, ya pasó, ¿no? Pero, ¿qué creen? El síntoma regresa otra vez. No, además dijiste algo que me parece fundamental y es, se lo cuento a la persona que quiero que me escuche porque sé lo que esa persona me va a decir. Cuando tú llegas y le cuentas, no sé, a tu esposa, a tu mejor amigo, a tu papá, a quien sea, ¿no? A alguien que le tengas muchísima confianza, que genuinamente sabes que te ama, probablemente esa persona, muy probable, no sabemos y nunca metemos las manos al fuego, pero probablemente esa persona no quiere que tú cambies y no quiere que tú veas cosas. Porque en el momento que tú te responsabilizas y en el momento en el que tú empiezas a ampliar tu realidad, empiezas a cambiar cosas de ti, cambian las dinámicas. Entonces, muchas veces alguien que te ama y de verdad genuinamente te ama y está buscando en su mente lo mejor para ti, no te va a decir lo que realmente es mejor para ti. Te va a decir lo que esa persona cree que es mejor para ti con base a su propia vida. Claro, y con base a su propia circunstancia y situación que no quiere que cambie inconscientemente. O sea, no necesariamente tiene que ser consciente. No necesariamente tiene que ser consciente. Y desde su proyección. Exacto, exacto. Sí, de hecho también un buen tipo, un buen foco rojo para identificar un mal terapeuta es que se esté proyectando, ¿no? Le cuentas tu vida y te dice como, híjole, sí, no, a mí una vez me pasó algo parecido con mi expareja o con mi familiar y yo hice tal y deberías hacer lo mismo. ¿Qué onda, no? Ahí está faltando una formación seria donde te den espacio a ti, a descubrirte. Porque además, volviendo a lo que tú decías, Sara, ¿qué es esa parte tuya que dice, ya sé a quién le voy a contar? A Mora, porque me va a dar por mi lado y porque va a decir que haga X o Y, que es lo que yo inconscientemente quiero hacer. Esa es la parte tuya que te está moviendo, tu inconsciente. Entonces, ahí hay otra carta que para mí es fundamental de jugar en esa sobremesa, ¿no? Más allá de las 5 sesiones que qué bueno que te sirvieron y más allá del coaching y las terapias superficiales. ¿Cómo vas a hacer para descubrir todas esas partes de ti que no sabes que tienes, pero que actúan y que todos los días te están moviendo en una dirección, te están haciendo más chica la mirada, haciendo que pierdas de vista ciertas posibilidades? Eso creo que es algo importante a cuestionarse, ¿no? Porque a lo mejor me podrían haber dicho, yo reviso mi vida muy socráticamente, pienso mucho sobre lo que he vivido, sobre quién soy, ok, y cómo te aseguras de no estarte contando un cuento chino, de no estar evadiendo ciertos contenidos inconscientes. Y ahí es donde el terapeuta cumple una función cardinal. Totalmente. O, por ejemplo, las falsas creencias, ¿no? Y estos cuentos chinos que nos decimos de quién somos nosotros mismos. Y te quedas ciclado en este cuento chino. Y lo que pasa es que, ¿qué tal si este cuento chino también lo estoy demostrando afuera y es una de las máscaras que me pongo? Entonces el de enfrente también va a ver esa máscara y va a decir, no, pues es que sí es lo que eres. O sea, una persona que no está preparada como psicoterapeuta difícilmente va a poder ver a través de las máscaras y cualquier fachada que nos queramos poner.
todo lo que estamos demostrando todo el tiempo es lo que ve la gente con la que nos relacionamos a todas horas. Sí, algo que creo que te va a gustar mucho es cómo le llamaba Paul Ricoeur, un filósofo, a Sigmund Freud. Lo llamaba uno de los maestros de la sospecha. Ah, bien. Porque justo es eso, estamos acostumbrados a tragarnos el cuento que nos cuenta el de enfrente. Es un trabajo aprender a sospechar, aprender a encontrar esas grietas en el discurso y poco a poco irle mostrando al otro sus contradicciones internas, lo que no está queriendo ver, lo que podría llegar a ver. Eso está padrísimo de la terapia, es pura curiosidad, ¿no? Esta curiosidad de cómo actúa, cómo son sus conductas. Es increíble. Y me van a funar por lo que voy a decir, pero esa parte de los coaches, sí la tengo que decir, me revienta justo porque te dicen lo que quieres escuchar. Y perdón que me regrese a eso, pero creo que es súper importante saber con quién ir. Y saber que un coach es nada más un coach, que lo habla desde su experiencia y no desde ningún estudio. Tienen formación, pero su formación está fundamentada en establecer objetivos y en cómo cumplirlos. Pero no está fundamentada en cuestionar profundamente de dónde vienen esos objetivos y entonces te vas a quedar Exacto. Y un poco ciclado es ahí en el donde tema. ya estabas. A lo mejor aumenta tu performance, tu eficiencia, logras romper algunas barreras, pero descubrir tu inconsciente, transformarte de fondo, yo creo que no. Además, otro Para de los nada. objetivos de los coaches, creo yo, es un poco inflar el ego, pero no construir una verdadera autoestima. Porque una verdadera autoestima implicaría amarme a mí o estimarme a mí misma con todo y las cosas que están en mi inconsciente, con todo y las cosas que no me gustan de mí misma. Y un coach creo que lo que hace un poco es infla tu ego para que tú te sientas fuerte para cumplir todos los objetivos que se proponen, pero eso eventualmente, o sea, un ego inflado eventualmente se va a desinflar otra vez. No es sostenible. Claro, y lo sostenible de la terapia y lo más padre es que sus objetivos son estos los que tú acabas de mencionar, ¿no? Como que atravesar todas estas máscaras, atravesar todos estos complejos arquetipos que crees que te definen y de verdad llegar a tu ser. Por lo menos a reconocer lo que eres y lo que crees que no eres. Entonces, eso creo que vale mucho la pena explorarlo como en estas terapias un poquito más profundas, que creo que sí son lo máximo. Sí, y me gustaría poner una imagen para pensarla. ¿Cuántas veces no escuchas en redes sociales a un tipo de discurso que va como a conviértete en la mejor versión de ti mismo? Ay, no. Logra tus objetivos, ¿no? No puedo con suena, eso. bueno, suena bien y a veces nos la creemos, pero ¿a quién le conviene? ¿Para quién es ideal que seamos así de buenos trabajadores, así de responsables con las responsabilidades externas? Pues muchas veces a la industria, muchas veces a un otro. Justamente Jung decía que la psicoterapia no debía rebajarse a convertirse en algo que facilite la adaptación de las personas a la sociedad, nada más, sino que también se vuelva un espacio para que las personas puedan ser más ellas, a pesar de la sociedad o independientemente de hasta cierto punto de Y la eso sociedad. está cañón, porque toda la psicología, no toda, pero mucho de la psicología pop, de la psicología contemporánea, es 16 sesiones, resultados instantáneos, y entonces eres adaptado socialmente. Como que, ¿por qué a fuerzas tendríamos que medir el bienestar de una persona? ¿Por qué tan adaptado es socialmente o no? Ahora, entiendo que una persona que realmente está sufriendo su desadaptación social, bueno, habrá que trabajar, ¿no? Claro. En terapia con eso, pero porque lo padece. No porque que él esté desadaptado social sea algo negativo per se. Y además, en una sociedad enferma, ¿qué es lo sano? ¿Adaptarte? No, y existe la salud mental perfecta, porque también están estas cosas en redes sociales todo el tiempo, ¿no? Como hay que sana todas tus heridas. Fine, sí, o sea, entiendo que hay que trabajar para que las heridas no se apoderen de nosotros, no nos limiten en la experiencia completa, ¿no? Incluso hasta en la adaptación social. Pero ¿hasta dónde se puede sanar, no? Por eso, pero es una falsa idea, ¿no? Es como estas partes en las redes sociales que dicen, sana tu herida, mira, te doy tips, te doy consejos, todo. Ok, ¿qué creen? Las heridas regresan. O sea, probablemente en este momento de tu vida lo pudiste trabajar y lo pudiste sanar de cierta forma, pero esa herida, si no la trabajas constantemente,
regresa. Sí, y aparte en lo que dices de los tips, o sea, ya desde que se tomen la autoridad de decir, este es tu problema, los tips que te damos son A, B y C, ya desde ahí te están convirtiendo en un individuo estándar, estereotipado. ¿Quieres ser una receta de cocina o quieres ser una persona auténtica? Pero qué tan grave es que de verdad la gente sí se lo cree. O sea, lo ve en TikTok y dice, esta soy yo. Mira, esto, así me tengo que comportar. Es que sabes qué creo, y ahí me parece una cosa bien complicada hoy en día, porque además de que las redes sociales nos saturan, pero bueno, más allá de eso, está cañón. Las personas cada vez más queremos que todo esté digerido, fácil, rápido. En 3 días me curé, en 5 días ya enflaqué y estoy súper fuerte. No, no, no. O sea, hay que entender que todo lo que queremos hacer en la vida para llegar a estar mejor en ese sentido, llámale el músculo, llámale enflacar, llámale salud mental, llámale ser buenísimo, matemático, Trabajo. lo tienes que trabajar y practicar constantemente. Entonces, como que las recetas rápidas no son la opción nunca, ¿no? Y creo que ahí hay una cosa importante de que lo platiquemos más con la gente. No hay recetas rápidas para sentirte bien emocionalmente. Si tú estás atravesando una muerte de alguien muy cercano, no hay que en 3 días estoy bien y dejo de llorar porque se murió mi papá. Probablemente me tarde más de un año en sentirme bien, ¿no? Y en empezar a entender la vida, cómo puedo concebir la vida ahora sin esa persona que ya no está. Ahí está, o sea, creo que lo estás poniendo de una forma muy afilada. ¿Qué quiero si pierdo una persona muy valiosa? ¿Superar la pérdida y sentirme igual que antes? ¿O que esa pérdida me enseñe algo, me transforme, me muestre ese nuevo lugar en el que estoy ahora y entonces cobre una nueva conciencia? Es un excelente ejemplo de a dónde te trata de llevar la receta de cocina y a dónde te trata de llevar una psicoterapia profunda. Sí. Luego no les ha pasado también que, hijo, esta también me choca, que llegas y conoces a alguien en, no sé, un bar y de que, no manches, eres psicóloga, please no me psicoanalices. Yo Es cobro por eso, amiga. mucho más complicado. 100%. No te puedo psicoanalizar nada más de verte aquí ahorita. Por eso me pagan, para eso me preparé. No, y por respeto al paciente también tienen que saber que existe un espacio especial para él y para ella. O sea, no puede ser nada más así de, ay, a ver, ¿no? Sí, Sería me poco encanta, ético me y encanta poco la broma profesional. sí, me encanta la broma de yo cobro por eso. O sea, no voy a trabajar Sí, gratis. obvio. Pero más allá de la broma, algo que sí de verdad pienso, y no sé ustedes exactamente si trabajen con ese mismo modelo, pero yo no trabajo con mis pacientes o con mis consultantes estigmatizándolos o conceptualizándolos de acuerdo a mis interpretaciones. Entonces no es como que, estás ahí y yo te estoy analizando. No, creamos un espacio dialógico en el que te puedas descubrir, en el que te puedas construir, en el que reconocemos tu libertad de ser quien decides ser. Entonces, ¿cómo voy a yo estarte analizando? Como si ya fueras algo terminado, sin libertad. Justo al revés. Lo que yo quiero en terapia es no darte una palabra que te defina, sino que podamos hacer todo un repertorio de millones de cosas más que una sola palabra, ¿no? Más que nada más decir, tú eres este diagnóstico. No, eres muchísimo más que solamente momentos donde te puedes sentir como, no sé, ansiedad, miedo, inserte emoción que quieras, ¿no? Pero justamente creo que las terapias profundas queremos ampliar lo más que se pueda. Sí, sí, les quiero contar algo que me ha pasado varias veces y me gusta mucho en sesión, que le hago una pregunta a un consultante y me preguntan, ¿no? Como, bueno, a ver, no sé si te entendí bien, ¿es esto? O, ¿a qué te refieres? No estoy entendiendo la pregunta. Y me gusta mucho decirles, lo que sea que entiendes, a eso me refiero. ¿Por qué? Porque no solamente la respuesta revela al sujeto, sino la forma en la que el sujeto interpreta la pregunta revela su subjetividad. Esta postura lacaniana tan amplia es también una de esas cartas que sin duda pondría en esa sobremesa. ¿Cuándo te hacen preguntas tan amplias como una mancha de Rorschach, donde descubres quién eres en cómo la entiendes, incluso antes de empezar a contestarla? Sí, totalmente, ¿no? Y entonces, pensando esto,
¿qué pasa si yo llego y me quiero desahogar con mi mejor amiga en vez de ir a terapia? Mi mejor amiga no tiene las herramientas, no porque no sepa, porque no piense, porque está mal, porque no, para nada, solamente no está preparada. Siempre ¿no? viene desde otro punto en donde no está preparada, en donde no es el lugar ni el espacio, en donde no está lista y no conoce qué es cuestionarte y no te va a arrojar lo que tú de verdad necesitas escuchar o integrar. O sea, te va a decir lo que quieres tú escuchar. Otra vez regresamos a lo mismo. O lo que ella cree que deberías hacer. Exacto. Y lo que cree que eres tú, porque ella solo te conoce como la máscara que estábamos hablando, como de la amiga, ¿no? No conoce que es Mora más allá de eso. O sea, no lo puede integrar. Entonces, es ridículo, ¿no? Entonces, yo también lo pondría sobre la mesa, esa parte que te preguntan, ¿y por qué tenemos que ir o por qué crees que sea una necesidad? Pues eso, ¿no? No hay necesidad, sino es como querer crecer, evolucionar, conocerte y saber por qué se repiten patrones, por qué te pasan las cosas que te pasan, ¿no? ¿Qué cambia cuando tú cambias? ¿No? Como que eso está padre saber. Sí, y yo quiero regresar a la metáfora del gym para responder lo más precisamente posible si es una necesidad o no. ¿Es necesario ir al gym? No. No. O sí, ¿no? Es necesario hacer deporte. O no. O no. O no. Pero una persona que lleva 10 años yendo al gym, todos la admiran. Nadie dice, ¿hay 10 años? No, yo conozco un gym que mira, un reto de 60 días y never again. No, lleva 10 años yendo al gym o lleva 10 años jugando golf o pádel, lo que sea. ¡Qué padre! En cambio, yendo a terapia, generalmente es como, ay, ¿por qué tan largo? ¿Y por qué? Si es un espacio para conocerte más profundo, para trabajar tus emociones, para trabajar tus ideas, para explorar a las personas con las que convives, hacer interpretaciones cada vez más profundas de la vida. Al contrario, yo creo que es como el gym. Entonces, no es que sea ¿por una qué? necesidad, pero qué bien que lo hagamos. Sí, pero entonces, ¿por qué crees que mucha gente lo sataniza? O sea, ¿por qué crees que esta parte de la salud mental la gente no lo ve como ir al gym? Es que creo que no se ve. Y eso importa mucho en este mundo. Se nota mucho cuando tú vas al gym, se nota mucho cuando haces tu dieta como te la mandó el nutriólogo, se nota mucho cuando te quieres hacer las uñas, porque lo que sea. Se nota mucho todo lo que vemos afuera. Pero no se nota a alguien que de verdad está trabajado. Cuando tú estás trabajado, sí, pero creo que tienes mucha razón. Alguien poco trabajado ni valora que tú respondas de una forma tranquila, que no te proyectes, que le des su espacio, no se da ni cuenta. Claro, no entiende. Ese punto está grueso. Está grueso. Entonces ahí es creo que una invitación, ¿no? A decir, sí, cuida todo lo que hay afuera, ¿no? Sí, por supuesto que cuida muchísimo tu alimentación, cuida tus horas de sueño, cuida todo lo que necesites cuidar de tu cuerpo como el vehículo. Pero no puede ser posible que en pleno 2025 sigamos sin cuidar nuestra salud mental y emocional. Pero aparte sabiendo en el 2025 que la mente está súper conectada al cuerpo, ¿no? Que si también tienes estos síntomas corporales, esto que te pasa, también tiene que ver con estas emociones mal manejadas. O sea, sí me sorprende que la gente todavía se pregunte, oye, ¿es una necesidad? ¿Tengo que ir? Oye, pero no está como mal visto. O sea, sí es raro. Sí. Sí, a mí te lo juro que me dejó muy en shock. Sobre todo ya pensando a qué nivel está la neurociencia también, ¿no? En donde podemos, lo que acabas de decir, entender la conexión de cuerpo y mente y cómo muchas veces muchas emociones, muchos traumas complejos, por ejemplo, depende de qué autor agarremos, ¿no? Pero cómo se queda todo atorado en el cuerpo y vamos por la vida padeciendo gastritis, dermatitis, alopecia y otros tipos de somatizaciones que, bueno, depende del caso de cada quien, ¿no? Pero hay un montón y siguen los síntomas expresándose en el cuerpo y aún así no vamos a terapia como sociedad. Y además algo que creo que hay que decir es que, o sea, por ejemplo, en el dentista, la neta, sufres, ¿no? Te duele cuando te hacen algunos procedimientos. Sales feliz. En el gym, bueno, ojalá pones que feliz salgan después de un felices. tiempo. Sea un buen dentista Y salgas y feliz. salgas feliz. Pero generalmente si fue bueno y todo, sales contento. Del gym a veces duele un poquito, pero es un dolorcito rico en general. Estás feliz
estando en el gym en buena medida, al menos yo sí, a lo mejor no todo el mundo. Sales definitivamente feliz. Ir a terapia es muy placentero. Sí, sí hay momentos de confrontación, sí hay momentos dolorosos, pero yo creo que es una experiencia valiosa en sí misma. Es echarte un clavado a la mente, que es un espacio tan amplio, tan complejo, tan profundo, tan divertido incluso. Yo creo que es muy placentero y eso me parece importante decirlo así. Sí es muy placentero cuando uno ya está un poquito más trabajado, porque cuando uno tiene estas resistencias, sí cuesta mucho trabajo ir. Es como, te voy a poner el mismo ejemplo del gym, ¿no? O sea, yo voy al gym porque quiero estar bien, pero me cuesta ir al gym. O sea, a veces no me gusta. Y soy constante porque sé que me hace bien. Pero la realidad es de que la terapia es muy parecida. Hay veces que tú dices, ay, sí, vamos y salimos contentos. Hay veces que salimos también y nos cuestionamos y nos preguntamos en dónde estamos parados, qué nos movió, qué no nos movió, me gustó o no me gustó. O sea, me confrontó y me hizo ver unas cosas que yo no quería ver. Sí, sí. Sí, o sea, tienes razón. No es placentera de la misma forma que una margarita, porque tiene sus tonos amargos también. O sea, Pero, Sí, pero yo creo sí. que no todas las sesiones van a ser placenteras. Creo que hay muchas que son muy dolorosas. Lo que sí es no placentero quizás, pero definitivamente vives mejor, es que después de ciertas sesiones dolorosas hay más amplitud dentro de ti. Hay más amplitud para más emociones, hay más amplitud para experimentar las cosas que nos va poniendo la vida. Y si yo puedo experimentar todos los retos que me ponga la vida, ojalá todos, pero bueno, los que vaya pudiendo, si los puedo experimentar de una forma más llevadera, eso sí le veo entonces un beneficio a largo plazo a la terapia y real que cualquier otra disciplina no lo tiene necesariamente, fuera de, a mi parecer, fuera de la meditación, o sea, que es otra área donde también te enfocas en salud mental, ¿no? Pero, o sea, son las dos, ¿no? Como, la genialidad es esta parte en donde sí sales feliz, sabiendo que te ha costado, pero es un logro, ¿no? Es esta genialidad en donde llegas a una terapia con un mundo el que tú conoces y sales con un mundo lleno de posibilidades. ay, sí, guau. Y se siente ese momento como, wow, o sea, no sabía que esto podía existir, o sea, yo creía esto. Y para los que hemos tenido este tipo de experiencias, que llegan y nos digan como, ay, sí, sí voy a tener que ir, pero que sea de 12 sesiones, es como, a ver, ¿por qué no te detienes a oler las flores? ¿Por qué no te das el chance de ver qué onda? O sea, a lo mejor te gusta mucho. A lo mejor sí, solamente quieres que te vayan y te echen porras, te digan cómo organizar tu agenda para conseguir ese objetivo. Pero a lo mejor hay algo más de lo que podrías, o sea, que podrías descubrir si te das el chance. A mí me encantan los que los mandan las mamás o las esposas. Esos son muy chistosos. ¿Por qué estás acá? No sé, me mandaron, ¿no? Es como, Y a veces les va bien, o sea, cuando no dejan de venir y de pronto le agarran la onda, es como que, hey, wow, ahora sí vengo porque quiero. Lo que sí se me hace difícil es que creo que muchas personas no nos damos cuenta de que tenemos resistencias para llegar a la terapia. Entonces, a la que manda el marido, la mamá, lo que sea, no importa quién te mande, probablemente cuando llegas a ese espacio, le pasa mucho a los adolescentes, por ejemplo. claro. Llegan con unas resistencias brutales. ¿Por qué? Porque, pues, oye, yo ni siquiera quiero cambiar, ¿no? Entonces, ahí creo que hay una cuestión interesante. ¿Qué está pasando con todas estas resistencias? Porque creo que como sociedad hay resistencias. Y por eso no somos una sociedad que va a terapia. ¿Qué onda con esta resistencia? Yo creo que hay mucho miedo al dolor, ¿no? De atravesar cosas que a veces no queremos ver, que queremos meter en un cajón y olvidarnos que existieron. Pero también creo que hay un nivel de soberbia importante. Mira, me voy a ir muy profundo y a lo mejor un poquito lejos de lo que tú estabas señalando, pero sí creo que es algo que a nivel arquetípico vale la pena contemplar. El mito de la creación bíblico planteaba un ser humano terminado, es decir, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, ¿por qué tendría que cambiar? Muchos años después vino Darwin a revelarnos la evolución. Y poco a poco,
que se está actualizando nuestra concepción del universo y entendemos que es un mecanismo vivo que está en constante evolución, entonces ahí sí se va volviendo más natural quizá el decir quiero cambiar, quiero mejorar. Todo está cambiando, entonces tengo de dos. Me estanco y el universo me deja atrás, o yo también evoluciono, cambio de forma positiva. Y entonces ahí hace sentido. Pero creo que esta polaridad arquetípica sigue vigente. Creo que sí existe esa dualidad de conceptos del ser humano. ¿Somos perfectos o somos seres en evolución? Y está súper interesante porque somos seres perfectos. No creo, yo no creo, ¿no? Independiente de si somos hechos a imagen y semejanza o lo que sea, porque todo el tiempo tenemos dolencias, incomodidades, pérdidas y la vida pasa. Lo que sí creo es que si tú vas a terapia, puedes ir un poco de forma más armoniosa a la evolución, porque si no, la vida se va a encargar de darte unos trancazos y unos madrazos para que aprendas y cambies, ¿no? Y ahí está, la vida se repite y se repite y se repite hasta que tú cambias. ¿Por qué no cuestionarnos y decidir voluntariamente qué pasa si yo veo para qué se están repitiendo estas cosas en mi vida? ¿Y qué puedo hacer al respecto? ¿Qué pasa si yo me muevo del lugar? Sí, es cierto. O sea, la vida, si tú no quieres cambiar, no quieres aprender tus lecciones, se va a encargar de que aprendas a madrazos. La alternativa es adelantarte y empezar a revisarte, empezar a buscar esos factores inconscientes y entonces prevenir en vez de lamentar. Entonces esa pudiera ser una buena respuesta para, o sea, para la pregunta de ¿por qué ir a terapia? Claro. Ok. Prevenir, Prevenir. entender. Me Dijo, yo gusta. podría soltar mil palabras, ¿no? Prevenir, entender, conocerte, ampliar, integrar, ¿no? ¿Sabes qué? También creo que a veces tenemos como voces que se contradicen en nuestra mente, ¿no? Y entonces no solamente son voces opuestas como negro y blanco en polaridad, sino a veces son varias voces. A veces hay partes de mí que quieren seguir viviendo X camino de la vida, pero hay partes de mí que empiezan a tener curiosidad por otros caminos de la vida y hay partes de mí que tienen pánico de abrir caminos de la vida. Y poder como ir entendiendo y escuchando cada una de las voces que vive adentro de ti, se me hace también una gran respuesta. Claro. Ahora, intentando aterrizarlo más y algo que creo que estaba implícito en nuestra conversación desde hace un ratito, ¿qué onda con el objetivo al cual tiende la terapia? O sea, creo que Freud lo planteaba de una forma muy interesante, análisis terminable o interminable. ¿Hay una finalidad? ¿Hay una meta última? Yo creo que ahí sí va a depender de qué autor agarremos. Porque no sé si hay un análisis terminable, independiente del autor, porque ¿cuándo nos vamos a dejar de desarrollar y evolucionar? Pero sí existe una meta última. O sea, o por lo menos yo creo que sí debería de existir para en este mundo terrenal o en el mundo que vivimos decir, ok, sí veo un cambio, sí veo un mejor bienestar, sí veo resultados. O sea, a lo mejor no tan profundamente que como que digan, sí existe una meta final y ya te puedes dejar de trabajar, eso no, pero sí creo que hay como metas a corto, mediano y largo plazo que sí se pueden lograr. Pero entonces son metas parciales, no es una meta última. No como meta última, porque la meta última sería integrarnos y para integrarnos tendrías que estar atravesando todas estas partes incómodas, todas estas partes que no reconoces, todas estas partes que de verdad, o sea, ni te gustan. Y ese es el trabajo duro que hay en la terapia, ¿no? Que a veces incomoda. Pero, pues, no como meta última, pero sí pudieras tener razón que son metas parciales, pero creo que sí es importante saber que existen esas metas parciales y que sí ves el cambio. Claro. Sí, o sea, estoy de acuerdo. No se trata de que lleves 3 años en terapia y nada haya mejorado y sigas yendo porque la terapia es a largo plazo. De acuerdo contigo. Por ahí no va. Pero ok, entonces hablabas de integración. ¿Es a lo que Jung le llamaba individuación? ¿Lo ves más o menos parecido? Sí. Descubrir tu inconsciente, integrarlo
y empezar a integrar también cosas que quizá no están en tu inconsciente, pero que sí están en el inconsciente colectivo, o potenciales, o integrar polaridades. Personalidades Claro. parciales. Claro. Más que nada en esta vida tan dual que vivimos, como saber que no hay bien ni mal, no existen. ¿Sí? Es que llegar como un punto más medio, ¿no? O sea, como que Exacto. también pienso, por ejemplo, en el ello y el super yo, pero también lo podemos pensar en lo bueno, lo malo, lo podemos pensar en incluso en emociones incómodas, ¿no? Estoy muy triste, ya no quiero estar triste, quiero estar feliz. Tampoco podemos brincar de un lado al otro, que es lo que solemos hacer mucho los seres humanos. ¿Qué pasa si cada vez nos vamos poniendo un poco más en el centro de todo esto? Y creo que ahí la terapia es fundamental. Pocas prácticas fuera de la terapia te pueden ayudar a que no estés brincando de un polo al otro y que puedas, que puedan cohabitar distintos estados al mismo tiempo. Sí. Wow. Sí, sí. Eso último que dices es una de las experiencias que a mí me han parecido más valiosas dentro de la psicología. El poder entender que al mismo tiempo estoy enojado con una persona y la quiero y tengo ganas de alejarme de ella y tengo ganas de acercarme a ella, ¿no? Que pareciera una contradicción absoluta, pero es parte de lo que sucede en nuestro interior. Y cuánta chamba necesitas para poder ver todos esos puntos, sostenerlos en la conciencia al mismo tiempo, tolerar esa Tensión. esa tensión, exacto, sí. Y permitirlo. O sea, es importante saber que te lo puedes permitir, saber que no pasa nada si te dejas sentir, si te dejas permitir, o sea, dejar de jalar de un lado al otro. Sí. Sí, y un poco creo, Mora, que que varias veces te has acercado al tema como de qué alternativas habría a la terapia. Y sí creo que es importante entender, o desde mi punto de vista, que la terapia es tan valiosa por cómo vivimos hoy en día. Si viviéramos en una civilización donde el desarrollo personal fuera parte de la vida cotidiana, entonces sí te creería que la terapia no sea tan esencial. Pero entonces, para cómo vivimos, ¿qué alternativas hay? Creo que el journaling, el escribir, el reflexionar por escrito es uno de los caminos. Sí, me gusta el journaling, practico journaling, pero creo que hay veces que tú llegas y le quieres contar a tu mejor amigo y no ir a terapia porque lo que haces es abrir un poquito la olla de presión, entonces sale la presión y puedes volver a vivir, ¿no? Como que esta catarsis, desahogo y ya, no hay reflexión, no hay. No digo que en el journaling no lo haya, pero yo no sé qué tanto cuando cualquier persona llega y se pone a escribir, solamente se desahoga y qué tanto realmente se cuestiona y vuelve a leer lo que escribe. Claro. ¿No? Claro. Y podríamos hablar de distintas artes, entonces, ¿no? Como Tal el vez. teatro incluso, Pero ¿no? tiene que haber, o sea, como bien dices, tiene que haber este momento de verte a ti mismo, cuestionarte, Claro. reflexionar acerca de ti. Sí, la metodología de Byron Katie para el journaling o para, ¿no? Para hacer esta exploración, por ejemplo, es interesante, como partir de ciertas preguntas que están diseñadas para confrontarte, para ver los puntos ciegos, para ver las partes de ti que están a lo mejor justamente queriendo solamente sacar aire y buscar las potencialidades O ocultas sea, me o lo encanta esta inconsciente. técnica, pero ¿crees que esta gente que cuestiona en la sobremesa si es necesario o no ir a terapia lo haría? No, O sea, definitivamente exacto, no. es Quizás como sí, ¿eh? No, exacto. quizás sí, porque requiere menos valor ponerme a escribir yo sola con unas preguntas a decírselo a alguien que me puede confrontar, porque cuando yo me pongo sola y si yo me quiero hacer güey, me puedo hacer güey. O sea, a mí me da mucha curiosidad la gente que te pregunta este tipo de cosas, porque dentro de su pregunta rara hay una curiosidad genuina que hay algo que le está llamando a decir, chance sí tengo que ir, Ojalá. ¿no? Y es como, ahorita que estás hablando del journaling, es como, pues, ¿qué pasaría si le dijéramos, bueno, no vayas a terapia o sí ve a terapia, te lo recomiendo, pero si no estás listo todavía, haz el journaling? ¿Crees que lo harían? ¿Crees que sería un paso antes de ir a terapia? Mira, creo que depende de cada persona, pero sí también creo que haces un muy buen punto. Hoy en día sí es fácil incluso en el journaling evadirte,
si no tienes, aunque sea un poquito de experiencia en la confrontación, un poquito de experiencia en ver y reconocer que tienes inconsciente. Yo No- creo que hay una cosa de humildad bien importante para reconocer eso. La verdad. O sea, no me parece que sea fácil. Creo que nuestras defensas y cómo nos hemos construido como para yo ser la persona fregona, tal que soy, pues tengo que poner un poquito en ese cajón todas las cosas que a lo mejor y me confrontan con mi miedo, con mi vulnerabilidad, con todo esto. Entonces, yo creo que realmente sí requiere valor. Déjame argumentar a favor de esa idea con un concepto súper interesante, que es el de los 3 golpes al narcisismo humano. El primero lo da Copérnico. No, señores, no están en el centro del universo, ¿no? Están dando vueltas alrededor de una estrella. Ok. El segundo lo da Darwin. No, señores, no son seres perfectos, no están terminados, son un chango al que ya se le cayó el pelo y ahí anda caminando medio erguido. Ahí van. Y luego Freud. No, señores, no son racionales. Todo eso que para ustedes es una argumentación lógica y que creen que tiene un sentido, es más que nada racionalización, es más que nada impulso disfrazado de razón. Entonces, claro, creo que ahí está mucho la humildad, el poder tocar con todo eso de nosotros que no entendemos, que no controlamos y que no sabemos qué es. Y lo que pasa es que creo que hoy en día la humildad está vista como un defecto, como la vulnerabilidad en general. Cualquier cosa que hagamos en donde nos sintamos vulnerables pareciera que es un defecto, que es un problema, que hay Más que, que hay que defecto, atacar. como debilidad, ¿no? Exacto. Y a nosotros en esta temporada no nos gusta vernos débiles. Yo no Es sé si en como- alguna temporada al ser humano Pero le gustó. depende a quién le preguntes. Pues no Ve, sé. por ejemplo, a gente como Andrew Tate, tan vulnerable, tan humilde, ¿no? Por supuesto que hay de todo en todos Es lados. broma, oye. Hay de todo en todos lados. Pero no, pero de verdad, o sea, querer contactar con nuestras vulnerabilidades a mí sí me parece una cosa que requiere mucho valor. Y es como que qué paradójico, como la experiencia humana, ¿no? Todo en la experiencia humana es paradójico. Más valentía tengo entre más me animo a ser vulnerable, entre más me animo a tocar todos mis miedos, mis fragilidades, lo que me hace sentir chiquito. Lo que no me gusta de mí, lo que rechazo. Es que es muy cañón y la vida se encarga de verdad, de lo que más rechazas, de ponértelo en tu camino. Es una cosa increíble. O sea, Abril, que tiene una- te lo pone con tu esposo, te lo pone con tu amiga, te lo pone con tu mamá, con tus hijos, con tus personas más cercanas y te dice, no te escapas. No te escapas. Y se repite, ¿no? Y se repite. Se Y repite. entonces la única manera de disolverlo, de salir, es haciendo conciencia de eso, conociéndote, sabiendo por qué te llegan esos sentimientos, de así de repente que se te hace así el estómago, ¿no? Y dices, no sé, no entiendo por qué estoy enojada, como de Dinos, verdad. dinos la cita de Rilke, me encanta ese autor. Ay, se me fue. Era algo que decía como, deja que la vida sea, porque la vida siempre, coma, me encanta que hace una coma, siempre tiene la razón. Y creo que es un poco esto, o sea, la vida te va a mostrar una y otra vez todo el tiempo lo que sea que no quieras ver y entre más lo rechaces, más te lo va a poner en la cara y entre más quieras escaparte de esto, más te vas a encerrar en el mismo laberinto. Porque la vida siempre te va a enseñar lo que sea que no quieres ver, por mucho que seas don fregón, doña fregona, la más buena, la más linda, la más cool, la más lo que quieras. Todo lo que no estás poniendo ahí te lo va a poner una y otra vez como aprendizajes, como lecciones, como dolores, todo Sí, el tiempo. Sí, me voy a agarrar de ahí para darle otra afrenta al coaching y a la terapia superficial. Dale todo. ¿Qué tanto este tipo de enfoques te están tratando de decir, sigue huyendo? Sí vas a poder. Aquí te damos herramientas para huir. Porque te están inflando un ego de pura paja. Yo no digo que los objetivos estén mal. Yo creo que tener objetivos fuera y dentro de terapia puede funcionar muy bien. Lo que creo que está mal es rellenar de pura paja, inflar a alguien, hacerlo creer que puede con todo. No es que no podamos con todo. Simplemente creo que son falsas herramientas, porque las verdaderas herramientas vienen de todo lo que no estamos queriendo ver. Y es que es dejar de huir. O sea, en ese sentido, esa sería una razón de mucho peso para ir a una terapia profunda.
dejar de huir, enfrentar todo lo que no quiero Y enfrentar. eso que requiere valor. Sí, y ahí Sí, sí está el tienes que por qué ser muy mucha gente no valiente. quiere, ¿no? Yo Muy sí valiente, creo. Y ahí es en donde, donde nace la mayor resistencia, ¿no? Sí quiero ir, pero no quiero que me den como piñata. O sea, al final sigo funcionando y soy feliz y todo, y de repente, al final, para evolucionar tienes que sufrir. Es un camino también que te dan en la torre y de repente sí sufres. Como en el gym, si no duele no sirve, dicen, ¿no? Bueno, Claro. pero O cualquier sí cosa sufres. que quieras hacer, ¿no? El esfuerzo. El esfuerzo. O sea, imagínate el primer día que vas, digo, no sé, pero vas a tu primera clase de doctorado, de maestría, de universidad incluso, ¿no? Pues da miedo, no conoces el campus, no sabes si vas a tener amiguitos o no, no sabes si vas a ser el tonto o el inteligente del salón. Requiere valor, requiere que tú te sientas muy tonto para poder llegar a ser muy bueno cuando aprendes a hacer algo, Salir de la zona de confort. salir de la zona de confort. Sí, y yo ahí, o sea, algo personal, porque no lo he escuchado de todos los terapeutas, pero algo que me parece importante para que la terapia de verdad te saque de la zona de confort es no perderte tus sesiones. O sea, no decir una vez al mes, esta semana no voy. Porque entonces se empieza a volver un patrón que cada vez que va a aparecer esa parte del inconsciente a la que tanto le temes o que no quieres confrontar, ese día se te hace tarde o ese día te da flojera o ese día te da gripa, que digo, obvio, no vengan con gripaterapia, pero esa es la idea, ¿no? O sea, no perderte tus sesiones para realmente salir de tu zona de confort. De hecho, creo que los terapeutas más acertados, aunque a veces mucha gente se queje de eso, es te cobro tus sesiones y tienes que venir. No vienes, te la cobro. Y no es cuestión de dinero, es cuestión de compromiso, de responsabilidad, porque solo así ves el cambio, siendo constante, ¿no? Y hay veces que te revientas y dices, no, sí, no quiero, no tengo tiempo, ¿no? Sí. Pero es y como esas te veces obligas ahí, vas. y encuentras lo que tenías que encontrar. Es que son las más duras. Esas son las más duras, porque justamente es donde tu resistencia está más fuerte y es en donde te dan en la torre. Por eso es bueno y se me hace, en mi experiencia, lo que yo he visto, estos terapeutas que te dicen, vienes porque vienes, o sea, y te obligo a venir de cierta forma a través de esto, se me hace que el resultado es increíble. Sí, y bueno, un poquito redondeando algunas de las ideas que hemos hablado. Como ustedes saben, yo trabajo con un modelo integral, entonces sí me voy a lo superficial, sí doy herramientas, sí pongo objetivos, pero ¿para qué? Para eventualmente llegar a esa segunda fase de terapia profunda, de terapia de crecimiento personal. Y ahí es donde yo pondría el acento, porque ahí es donde tiene sentido llevar años en terapia, porque no llevo años en terapia, atrapado en terapia, llevo años desarrollándome, así como en el gym, fortaleciendo mi cuerpo y en terapia fortaleciendo mi mente. Y creo que ahí es también donde está parte de la respuesta a cuál es el objetivo último de la terapia, el desarrollo personal, el desarrollo de la mente, el fortalecimiento de la mente. Sabiendo y entendiendo que no llegamos a un punto de perfección en donde ya me curé y nunca más me va a volver a doler mi herida que tuve de la infancia. O sea, entendiendo que a lo mejor y vuelvo a atravesar esos dolores, pero lo importante es que cada vez voy a tener más herramientas y cada vez los puedo transitar mejor y cada vez soy más completa y cada vez me habito mejor a mí misma a pesar de los dolores, las heridas y lo que haya. Entonces, el objetivo no es sanar, el objetivo no es la perfección, sino la constante de desarrollarnos, ¿no? De evolucionar. ¿De acuerdo? ¿Te vas a animar a ir a terapia? Esto es Más Allá de la Persona. Nos puedes seguir en @másallá_de la persona en redes sociales y también en tu plataforma favorita para escuchar podcast.